que Dios ha provisto la reunión congregacional en el día del Señor para que sea la familia la que responda a ello, ¿sí? Cuando Pablo en la carta a los Efesios escribe a los padres y luego a los hijos, no dice, por favor, traigan a los hijos que tengo algo para enseñarles. No, habló a los padres y habló a los hijos porque la iglesia se reunía como familia. Es entendible que esto requiere un proceso y como iglesia tenemos compasión a aquellos que ya hemos visto a nuestros hijos crecer para entender que ese proceso de que nuestros hijos aprendan a comportarse en la iglesia toma tiempo. Así que los que están enseñando a sus hijos tengan plena seguridad de que la iglesia con compasión y misericordia entenderá este proceso. Pero también pedimos a los padres que con ese mismo amor y esa misma diligencia sean juiciosos en velar para que mientras sus hijos aprenden a estar en la iglesia, no interfieran con la enseñanza, no sean un distractor para el resto. Entonces es muy importante que seamos muy cuidadosos en este ejercicio. En la parte de atrás hemos provisto un espacio donde la enseñanza es transmitida en vivo para esos momentos en que los hijos se tornan un poco inquietos, usted puede apartarse con él, ir a instruirlo, luego regresar con él, hasta que él un día aprenda a estar con nosotros. Y aquellos que están empezando esta tarea que dicen, ¿y eso sí es posible? Podemos decirle sí. No es fácil, toma tiempo, pero vale la pena. Porque a pesar de que nuestros hijos tengan corta edad, el que sean expuestos a estas verdades a temprana edad abre un gran panorama para ellos, porque aguardamos aquel día en que todas esas verdades que están siendo sembradas en su corazón cobren vida por la operación del Espíritu Santo. Así que nunca duden de eso, nunca duden del valor que estemos como familias. Niños, ustedes tienen la capacidad de prestar atención, así que acompáñennos en la exposición de la palabra. Y padres, es nuestro deber enseñarles. Por favor, cuídense de esas nociones psicológicas, y se los dice un psicólogo de profesión, de que es que los niños solo tienen capacidad para atender 5 minutos. Mis hermanos, la escritura es suficientemente clara y confiable. Y les puedo decir que nuestros hijos pueden aprender a tener más atención de la que nosotros nos podemos imaginar, pero eso se enseña. Así pues, teniendo esta pequeña recomendación, vamos a disponernos para estudiar la Escritura. Acompáñeme a Romanos, capítulo 3, versículo 27 al 31, que es la sección que hoy estamos desarrollando. Aquellos que nos acompañan por primera vez, estamos estudiando la carta a los romanos. Y para nosotros como iglesia es muy importante la predicación expositiva, es decir, mirar las cartas completas, mirar el consejo bíblico. Así que los animo a que estemos muy atentos. Y otra recomendación, acostúmbrense a tomar nota. Enséñenle a sus hijos que traigan un cuadernito y escriban, y al final les presenten a ustedes como padres qué les quedó, qué entendieron, porque eso va a ser muy importante para la instrucción de ellos. Y así como para su hijo es beneficioso, para usted también será muy beneficioso tomar nota y repasar lo aprendido el resto de la semana. Hoy no tenemos excusa, algunos tienen lápiz y papel y otros tienen hermosos dispositivos electrónicos que permiten hacer notas, por si no sabía. Pero eso sí, si usted es de los que ve una bolita roja en su celular y no es capaz de dominarse y necesita ir a ver sus mensajes, no use su celular, use un cuaderno, porque si no estará viendo toda la prédica, sus mensajes, y no estará escuchando la voz de Dios mediante la predicación. Vamos a Romanos capítulo 3, versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión
y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Qué maravillosa claridad concedes a tu pueblo en ella para entender y comprender tu voluntad, tu obra y lo que esperas de tu pueblo. En Cristo Jesús, prepara nuestros corazones para ser buenos receptores de la semilla, para que podamos tomar estas palabras y ponerlas por obra. Hoy estamos acá como un pueblo que necesita de ti. Necesitamos tener una comprensión de quiénes somos, de quién eres tú, pues solo así nuestro peregrinaje será conforme a tu voluntad. Guía a tu servidor, Señor, para presentar con denuedo y fidelidad la verdad de tu palabra. Esto te lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos viajado entonces a través de la carta a los romanos. Hemos evaluado muy bien cómo Dios ha puesto toda la humanidad delante de su tribunal. Se ha presentado como juez para decir todos son culpables. Culpables de pecado, tanto el judío como el gentil, tanto el que se cree bueno como el que es consciente de su maldad. Todos merecemos la justa ira de un Dios santo. Pero aprendimos también en el desarrollo de la carta, en nuestra sección anterior, que Dios manifestó su justicia en Cristo. Y esa justicia mostrada en Cristo se convirtió en la provisión que Dios nos da para que pecadores como nosotros, sin importar lengua, tribu o nación, mediante la fe podamos ser justificados, es decir, culpables, declarados justos. Podamos ser redimidos, esclavos del pecado, rescatados por Cristo. Puede haber sido propiciada la ira de Dios, es decir, Cristo como único sustituto y sacrificio perfecto satisfizo la ira del Dios Santo que debía recaer sobre nosotros. Por la fe entonces hemos sido justificados, por la fe hemos sido redimidos y por la fe la ira de Dios ha sido aplacada. ¿Para quién? Para el que cree, sin importar nacionalidad, judío o gentil. Pero hemos visto en estas secciones cómo Pablo continuamente pareciera tener una conversación consigo mismo, con el viejo Pablo y con preguntas retóricas o como conocemos a través de la mayéutica, llevar a conclusiones acertadas a su audiencia. Y en este caso elabora también varias preguntas para dejar claro posibles peligros que pueden levantarse en el corazón del hombre a través de su exposición. Lo primero que vamos a ver entonces en esta breve sección es sin lugar para la jactancia. Segundo, justificados por la ley de la fe. Tercero, Dios de judíos y gentiles. Y cuarto, la ley confirmada mediante la fe. Lo primero que empieza entonces a decir el apóstol es, ¿dónde pues está la jactancia? ¿Dónde pues hay lugar para el orgullo, para la soberbia? Queda excluida. Y qué bueno que esta pregunta salga de los labios de un hombre que se caracterizó por ser muy orgulloso antes de Cristo, por confiar en sus obras y en sus credenciales más que en cualquiera. Pero permítame recordar qué significa jactancia. El diccionario de Oxford lo define de la siguiente manera: vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. En términos colombianos, creerse la última Coca-Cola del desierto. Diccionario criollo. El orgullo es esa actitud propia del corazón del hombre que le hace pensar que es mejor que otros, que en él hay algo que lo hace mejor que el resto. Pero hay algo que no podemos perder de vista. Esta carta está siendo dirigida a los creyentes que están en Roma.
Pablo no está hablando al incrédulo y le está diciendo al incrédulo, cuídate del orgullo, aunque el incrédulo al oír esto puede responder a este llamado. No, el centro acá es cada uno de los que han creído en Cristo. Y Pablo le está diciendo, cuidado, porque aunque hemos entendido que la justificación es por fe, nosotros somos expertos en sentir orgullo aún por aquello que hizo Dios, que hemos recibido por gracia. La primera realidad entonces que Pablo pone delante, luego de exhibir la belleza de la justificación, la grandeza de su rescate en favor nuestro es, hermanos, cuidado, porque rápidamente nuestro corazón se puede llenar de orgullo. Todo creyente sigue batallando con el orgullo, aun tú que piensas ser el más humilde de los hombres. Y esto se manifiesta de una forma muy sensible. Gracias a Dios, yo soy más espiritual que la media de la iglesia. Gracias Dios, porque mi doctrina es la más sana. Gracias Dios, porque nuestra iglesia es pura, mientras el resto son sinagogas del diablo. Así se expresa el corazón del hombre. Oh Dios, yo sí entiendo las doctrinas de la gracia, mientras esos pobres arminianos no disfrutan de las mieles de esta verdad. ¿Sabes que eso no muestra sabiduría? Eso muestra soberbia. ¿Cómo podemos torcer doctrinas tan hermosas como la justificación, doctrinas tan preciosas como las doctrinas de la gracia, para hablar de la gracia sin ninguna gracia? Para hablar de la verdad sin sabiduría y humildad. Por eso dice un gran escritor, oh querido hermano, si la comprensión de las hermosas doctrinas de la Escritura no producen más humildad en ti, más docilidad en ti, cambia lo que estás estudiando. Porque entonces estás estudiando de forma equivocada. Y si llegases a estudiar lo correcto, entonces sigue estudiando lo correcto, pero humíllate a Cristo para que esta verdad no alimente tu carne, sino que alimente tu espíritu. Hermanos, nosotros tenemos una condición de pecado tan complicada que convertimos las cosas santas en cosas perversas. Y eso nos toma segundos. Esos momentos en que entramos a orar de forma deleitosa en Cristo. Oh Señor, pasaron 3 horas y salgo de la oración y digo, yo sí oro. Acabas de convertir algo santo en algo para proveer alimento a tu carne. Cuando vas a visitar al enfermo, nadie más vino a visitarlo, en cambio yo sí. Acabas de convertir un acto piadoso en alimento para tu carne. Así caminamos todo el tiempo. Y Pablo le está diciendo, ojo hermanos, porque esta hermosa verdad de la cual les estoy hablando puede ser utilizada por nosotros para jactarnos, para sentirnos mejor que el resto. ¿Quieres evaluar cuán eficaz está siendo tu comprensión doctrinal? ¿Cuán buena es tu teología? Mídela por cuán humilde eres. Mídela por cuán compasivo eres con aquellos que no han entendido las verdades que tú hoy entiendes. ¿Por qué? ¿Por tu esfuerzo? Por gracia. Soy justificado no por cuán amplia es mi comprensión de la doctrina de la justificación. Nosotros somos justificados por la fe, no por la profundidad de nuestra teología, aunque es importante tener una sólida teología. La comprensión profunda de la teología nos salva, aumenta mi amor por Dios y una mayor comprensión del Dios que me ha salvado, pero no salva. Lo que salva es la fe. Así que no puedo permitir que mi conocimiento produzca orgullo. Es por fe y solo por la fe en Jesucristo. No es por cuánta teología tengo, es por mi fe. Mucha teología no salva, pero una fe tan pequeña como un granito de mostaza en Cristo tiene el poder para salvar al peor de los pecadores. ¿No es esto hermoso? Una pequeña fe salva, no una gran teología.
Pero aquel que ha creído quiere crecer en su teología, quiere crecer en la comprensión de Dios y profundizar cada día en sus verdades. Spurgeon, escribiendo acerca del orgullo, dijo lo siguiente: el orgullo es sobremanera detestable para Dios. Como un pecado, su santidad odia el orgullo. Como una traición, su soberanía lo detesta. Como una rebelión, todos sus atributos están confabulados para reprimirlo. Dios detesta, aborrece de manera santa y perfecta el orgullo, y todos sus atributos están enfilados en contra de este gran mal. Pablo advirtió también esto en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 4. Acompáñeme, por favor. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo, ¿qué está diciendo? Si existieran razones para tener alguna jactancia, yo las tengo todas las credenciales. Pero ¿qué dice nuestro amado siervo de Dios? Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. El griego ahí es por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no en mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está explicando muy bien la respuesta de esta pregunta. No confío en ninguna de mis justicias para ir al cielo. No hay una sola obra en mí que merezca ser reconocida por Dios, pues la mejor de mis obras es como un trapo de inmundicia. Por eso no confío en mis acciones, no confío en mis credenciales, no confío en mis títulos, confío en Cristo, en su justicia. Nosotros no podemos jactarnos por la vida que surge en nosotros luego de que hemos sido salvados. Pues la única razón por la que hoy odiamos el pecado, por la que nos apartamos del pecado y amamos lo santo, es por Cristo. No puede haber ninguna jactancia en mí, no puede haber ningún orgullo en mí. Jonathan Edwards dijo sobre el orgullo lo siguiente: por desgracia, cuánto orgullo permanece en el corazón de los mejores hombres. Es la peor parte de este cuerpo de pecado y de muerte. El orgullo es el primer pecado que se introdujo en el universo y será el último en ser desarraigado. Este es el más terco de los enemigos de Dios. Qué terrible mal es el orgullo. Pero déjame decirte algo, con este mal lidiamos todos, desde el más pequeño hasta el más grande. Es el primer mal que entró al universo y es el último que será desarraigado de nuestros corazones.
Por eso entonces no hay lugar para la jactancia en aquel que ha sido salvado por gracia. No hay lugar para la arrogancia en aquel que ha entendido que ha sido declarado justo no por sus méritos. No hay lugar para la soberbia en aquel que entiende que fue rescatado de la esclavitud del pecado, no porque lo merecía, sino por una gracia que no merecía. No hay lugar para la arrogancia en aquel que ha entendido que la única razón por la cual la ira de Dios no nos está mirando para destruirnos justamente es porque Cristo se presentó como el único sacrificio perfecto. ¿Dónde hay lugar para la jactancia? Y esto sí que debe llamar la atención de aquellos que nos identificamos como iglesias reformadas. ¿Dónde hay lugar para el orgullo? Exponer estas gloriosas doctrinas no debe producir más humildad en nosotros en lugar de mayor soberbia. ¿O cuál es la razón por la que estas verdades han sido puestas delante nuestro? ¿Porque lo merecíamos? Por gracia y solo por gracia. Toda virtud que hay en nosotros, mis hermanos, proviene de Dios. Cada ápice de nuestra salvación inicia en Cristo, es sustentada por Cristo y es consumada por Cristo. Déjame decirte algo, cualquier cosa loable, por pequeña que esté en nosotros, ha sido puesta por Dios. Nosotros solo sabemos producir una cosa: pecado, pecado y pecado. ¿Qué credenciales tenemos para exhibir? Pecado, pecado, pecado. Y si hay algo bueno que aparece en nosotros, es de Dios, solo a Dios sea la gloria. ¿Dónde entonces hay lugar para el orgullo en un creyente? ¿Dónde hay lugar para la soberbia entre nosotros? Primera de Corintios 4:7 dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes? ¿Qué tengo que no hayamos recibido por gracia? Dime una sola cosa buena que no haya sido recibida por gracia. ¿Eres una persona diligente en la oración? Es porque lo recibiste. ¿Eres una persona diligente en el estudio de la palabra? No hay lugar para la jactancia. Es la medida de gracia que reposa sobre ti. ¿Has recibido una habilidad especial para evangelizar y predicar a otros? Es porque lo recibiste. ¿Te ha concedido Dios la gracia de enseñar y predicar a los hombres? Es porque lo recibiste. Hoy amas lo santo y aborreces el pecado, es porque lo recibiste. Señor, gracias, porque hacemos parte de una iglesia que diligentemente se esfuerza por apartarse del mal y hacer el bien. ¿Hay lugar para el orgullo? Es solo por gracia. Porque si la gracia del Señor no operara cada día en esta iglesia local, estaríamos rumbo a ser una sinagoga del diablo. Y el día que esa gracia dejase de operar en este lugar, no tardaríamos sino unos cuantos días en convertirnos en sinagoga del diablo. Porque hay iglesias saludables por gracia, no por mérito de aquellos que las conforman. ¿Cuánto ocasionaría esto que podamos mirar con compasión a las demás iglesias de Cristo que nos rodean? Si no hubiera jactancia en nosotros, no nos consideraríamos como superiores a los demás. No habría falta alguna que nuestro corazón no quiera perdonar. Pues si entendemos la gracia que hemos recibido, el perdón que nos ha sido dado, ¿qué falta podríamos decir no quiero perdonarla? Pues si entiendo la grandeza del perdón recibido, ¿qué ofensa no merece también mi perdón? No habría servicio indigno, pues servir a Dios aún en la más básica de las funciones como pecador sería el más alto honor. Es que yo no he sido llamado a barrer ni a organizar sillas. Mi llamado es otro. Yo he sido puesto para enseñar. Aquel que piense que puede pararse en un púlpito a enseñar y no disfruta barrer
y servir a los hermanos no es digno de pararse en un púlpito. No es digno de enseñar, porque todavía tiene un alto concepto de sí mismo que no posee. Cuando entendemos la forma en la que Cristo ha venido a servirnos, servir aún en la más sucia de las actividades de las cuales pudiésemos participar, sería causa del más enorme gozo en nuestros corazones. Si no hubiera orgullo en nosotros, obedecer no sería una dificultad. No condicionaríamos nuestra obediencia. No nos dejaríamos llevar por nuestros sentires o por nuestros pareceres. Pero somos tan orgullosos que nos atrevemos aún a escoger qué cosas obedecemos y qué cosas no obedecemos. Esto sí, esto no. Eso solo es una evidencia de cuánto orgullo hay en nuestro corazón. Pero vuelve y dice Pablo, no hay lugar para la jactancia. ¿Y cuánto necesito enfatizar estas palabras del apóstol? No hay lugar para el orgullo entre nosotros si queremos ser una iglesia saludable, si queremos ser creyentes saludables, porque por orgullo Satanás se rebeló contra Dios. Por el orgullo, Eva intentó ser igual a Dios al comer del fruto prohibido. Por orgullo, los hombres levantaron la torre de Babel y en lugar de atender la instrucción de Dios de expandirse como Él lo había mandado. Por orgullo, Nabucodonosor no le dio la gloria a Dios que él merecía y terminó comportándose como un animal. A veces uno escucha a la gente, es que hay hombres que se comportan como bestias. Y otros dicen, no maltrate las bestias de esa forma. ¿Y saben cuál es la razón por la que un hombre puede llegar a una actitud tan deplorable? Es por el orgullo. Es el orgullo el que nos hace comportarnos de las maneras más irracionales. ¿No fue por orgullo que David hizo un censo que Dios no le ordenó? ¿No fue por orgullo y la molestia que experimentó Saúl, que intentó traspasar con una lanza a David y clavarlo contra la pared? ¿No es por orgullo que procedemos como procedemos? El pastor Suje le explicaba algo bien interesante enseñando sobre esta porción y decía, somos muy felices diciendo, oh sí, creo en la depravación total. Somos gusanos de Jacob, pero que nadie me diga gusano. Oh sí, soy un gran pecador, pero todavía me enojo cuando me llaman pecador. Porque somos orgullosos, porque nos molesta que expongan nuestro pecado. Porque al igual que Adán, queremos cubrirlo con hojas de higuera. Queremos justificar nuestra arrogancia, presentándonos como víctimas. Pablo está diciendo, no den lugar al orgullo. Que esta hermosa doctrina que ha sido expuesta nos haga más humildes y no más arrogantes. Permítame citar algunos pasajes en que la Escritura habla sobre esto. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Antes de la caída, la altivez del espíritu. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. La soberbia y la arrogancia aborrezco. Jehová asolará la casa de los soberbios. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será abatido. La caída viene después del orgullo. El orgullo precede toda caída. Cuando empezamos a confiar en nosotros y dejamos de confiar en Cristo. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia, amados hermanos, al entender que son salvos, que han sido justificados, que no se les vaya a ocurrir volver a confiar en ustedes mismos y sentirse mejor que los judíos o sentirse mejor que los incrédulos. La salvación no es para sentirnos mejor que aquellos que no han creído. Es para mantener de rodillas diciendo gracias por salvarme porque yo no lo merecía. ¿Saben qué producen los movimientos sectarios? Una mala comprensión de la salvación.
Somos demasiado santos para contaminarnos con aquellos que no son tan puros como nosotros. Eso se llama soberbia. Eso se llama pensar que nosotros somos mejores que aquellos que no han creído, o que somos mejores que aquellos que no han entendido en la misma profundidad las doctrinas que nosotros hemos comprendido. Así que hoy la invitación es para nosotros. No demos lugar al orgullo, porque todo lo que hemos recibido como personas, como familias y como iglesia procede del Señor y es por gracia. Que tus hijos hoy son grandes creyentes, por favor, cierra tu boca y no se te ocurra decir que fue por la calidad de tu instrucción. Mira al cielo y di, Señor, es por una gracia que no merezco. Que hoy tú has permanecido en santidad y por la gracia de Dios no has cedido al adulterio. No se te ocurra decir que es por tu fuerza. Es solo por la gracia del Señor que nos ha mantenido alejados de ese mal. Es solo por gracia. Cada día es por gracia. Por eso el justo vive solo por la fe. Fe en la gracia de Dios en Cristo Jesús. Es solo por gracia. Es solo por gracia. Así pues, la jactancia, el orgullo y la arrogancia que está en todos nosotros, solo puede ser combatida mediante el Evangelio. Por eso debemos estarnos predicando cada segundo las verdades del Evangelio, pues el orgullo quiere volver a enseñorearse de nosotros, tal y como estaba antes de que fuésemos salvos por gracia. Debemos predicarnos la justificación por la fe sola, cada segundo. Por esto Pablo entonces luego dice en el versículo siguiente, ahí mismo en Romanos, ¿por cuál ley somos librados de este orgullo? ¿Por las obras? ¿Vamos a intentar vencer el orgullo con obras? No. Dice ¿cómo? Por la ley de la fe. Hace un tiempo escuchaba a un predicador diciendo honestamente, oh Señor, gracias, porque me siento orgulloso de lo humilde que soy. Hermanos, y esto es en serio. Y él creyó estar haciendo una oración sensata, pero estaba mostrando la grandeza de su orgullo. Así somos nosotros cuando nos sentimos mejor que aquellos que nos rodean. Olvidamos que si no estamos en esa condición de pecado es por gracia. Una gracia que se recibe mediante la ¿qué? La fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Entonces miren qué belleza Pablo, siempre con su agudo pensamiento. Amados creyentes, que les quede algo claro. Todo lo que hemos recibido es por gracia, mediante la fe. No hay lugar para el orgullo. Pero ojo con esto. Esa fe es solo por la fe. Solo por fe. Sin las obras de la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley no importa, ya lo vamos a ver más adelante. Lo que está diciendo es que no es por 99% de fe y un 1% de obediencia. No, es solo por fe, 100%. Hermanos, si la salvación fuera 99% Dios y 1% el hombre, con ese 1% arruinaríamos el otro 99%. La salvación inicia en Cristo, es perfeccionada por Cristo y es consumada por Cristo, es de principio a fin, en Él, por Él y para Él. No es fe más obras, no es fe más circuncisión, no es fe más sacrificios externos. Es curioso ver los grupos fundamentalistas pecaminosamente guiados por el perfeccionismo wesleyano que dicen creemos que la salvación es por gracia, pero aquel que no vive tan santamente como nosotros no ha sido salvo.
Suena como interesante esa afirmación. La salvación no es por nuestras obras, es solo por la fe. No es por la circuncisión, no es por ser hijos físicos de Abraham, no es por tener una nacionalidad judía, no es por querer volver a tomar todas las prácticas puritanas de nuestros hermanos de antaño, porque el fariseísmo moderno tiene un nombre claro, el neopuritanismo. Hombres que quieren imponer sobre las iglesias locales las prácticas que vivieron los puritanos. No tendríamos que leerles Gálatas y decirles: Gálatas torpes, han recibido la salvación por gracia o por fe, y ahora pretendemos perfeccionarnos mediante esfuerzos humanos. De ninguna manera, tan torpes son. Es solo por la fe. No es la fe más obras, pero una fe correcta produce en nosotros una sana y amorosa obediencia a Dios, no para salvación, sino por consecuencia de nuestra salvación. No para ser aceptados, sino porque hemos sido aceptados. No para ser amados, sino porque Él ya nos ama. Huye cuando alguien te diga: obedece a Dios para que Dios te ame. Si el amor de Dios dependiera de nuestra calidad para obedecerlo, ¿quién podría experimentar el amor de Dios? Pero su amor es tal que tomó una novia vestida de harapos, andrajosa por su pecado, la lava y la limpia cada día mediante su palabra para hacerla santa y pura y presentársela a Él. Por eso no hay lugar para jactarnos, porque es Dios quien nos toma, es Dios quien nos lava, es Dios quien nos limpia y es Él quien nos hace puros. ¿Dónde hay lugar para enorgullecernos? No hay cabida para Él. Y esto se logra por la fe, solo por la fe, solo por la fe. Dios ha establecido que la única manera en la que el hombre puede ser salvo es a través de este modo, pues solo así queda excluida cualquier posibilidad para que el hombre se vanagloríe. Solo una salvación por gracia podía contrarrestar el corazón arrogante del hombre. ¿Y tú por qué irás al cielo? Oh Señor, porque estoy tratando de obedecer tu ley. Pues si fuese por eso estarías condenado, porque la ley exige perfecta obediencia de forma perpetua, externa e internamente. Oh Señor, es porque me he esforzado por agradarte. Si fuese así, estarías condenado. Vamos, intenta analizar por qué eres salvo. Soy salvo, Señor, porque me duele el pecado. Estás equivocado, pues no te duele como te debería doler. Señor, entonces soy salvo porque me aparté del pecado. No, querido amigo, tú no eres salvo porque te apartaste, porque aún hay demasiado pecado en tu corazón. Entonces, ¿por qué soy salvo? Solo por la fe en Cristo Jesús. No hay una sola obra en ti que haga que yo te ame. No hay una sola obra en ti que produzca en mí el interés de perdonarte. Es solo por gracia, solo por gracia. Cree esto y vivirás. ¿Dónde hay orgullo en esto? No hay lugar para él. Así que la gracia es el mayor enemigo del orgullo. Y por eso los religiosos se retuercen al escuchar estas doctrinas, porque el hablar de una salvación solo por gracia priva al hombre de recibir la gloria. Si entendemos entonces que nadie puede obedecer perfectamente la ley, podemos comprender que el único fundamento que jamás podrá ser quitado es Cristo. Si podemos comprender que el pecador es culpable y no tiene ningún mérito, que es un rebelde que merece toda la ira de Dios, solo así el hombre podrá venir en una condición humilde y decir: oh Señor,
Lávame con ese amor gratuito y permíteme disfrutar de la misericordia soberana que tú das. ¿Entiendes esto? ¿Por qué Pablo está diciendo solo por la fe y no por las obras? ¿Por qué hoy necesitamos recordar esta verdad? Nadie puede cumplir perfecta, ni externa, ni internamente la ley. Jamás podremos hacerlo. Solo recibimos este beneficio mediante la fe. No tienes a dónde más correr, sino a Cristo. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11. Y los hombres de fe descritos en Hebreos 11 fueron hombres ejemplares, hombres de conductas intachables. Hebreos 11 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por sus obras, por sus acciones, por su fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe, versículo 7, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor se preparó el arca en que su casa se salvase. Por la fe, versículo 8, Abraham, siendo llamado, obedeció. ¿Qué vino primero en Abraham, la obediencia o la fe? Y esto lo vamos a ver en el capítulo siguiente. No viene primero la obediencia y luego el amor de Dios. No viene primero la obediencia y la transformación de nuestros corazones. Viene primero la fe. Viene primero la fe en Cristo. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Por la fe, todo este capítulo nos muestra que no hay gloria alguna en hombre. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Conforme a la fe, versículo 13, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Hermanos, cuando leemos Hebreos 11 y vemos estos nombres ahí, muchos de ellos podrían ser puestos en tela de juicio en nuestros corazones acerca de su salvación. ¿Y saben para qué? Para destruir toda nuestra jactancia, para mostrarnos que la Biblia no está llena de grandes hombres que hicieron grandes proezas. La Biblia está llena de grandes pecadores con los que Dios hizo grandes proezas. Que el cielo está lleno no de grandes hombres, sino de grandes pecadores que Él salvó por gracia. Cuán temible será aquel día del juicio, cuando aquellos que a nuestros ojos parecían ser santos admirables y serán arrojados al lago de fuego. Y aquellos que a nuestros ojos parecían frágiles, inútiles e inservibles hombres, accederán al cielo, pues su única confianza fue la fe y ningún mérito en ellos mismos. Ruego al Señor que nosotros hagamos parte de ese grupo de miserables que reconocen su penosa condición y saben que solo podemos entrar al cielo por fe en Cristo y no porque haya algo bueno en nosotros. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué tiene que ser solo por fe y no por obras? Porque si vamos a anexarle a la fe obras, tendríamos que cumplir perfectamente las obras de la ley cada segundo.
Cada segundo, un solo segundo que dejemos de obedecer la ley, recibiríamos la justa ira del infierno. Por eso tiene que ser solo por fe, no fe más obras. Versículo 29 en Romanos capítulo 3. Siguiente pregunta, ya nos dejó algo claro. ¿Hay lugar para la jactancia? De ninguna manera. ¿Cómo se recibe este beneficio? ¿Por nuestros esfuerzos? ¿Por nuestros méritos? No, solo por la fe, sin obras. Las obras son consecuencia de nuestra fe, no medio para ser salvo. Pero ahora ataca otra noción. ¿Es Dios solamente de los judíos? ¿Es Dios solamente de los gentiles? Dice, no es solo de los judíos, también es de los gentiles. ¿Y qué está atacando en los judíos? Su nacionalismo. Los judíos pensaban que solo ellos podían ser salvos. Cuando ellos empezaron a escuchar que la salvación se extendía a los gentiles, ¿sabe qué pasó en los judíos? En lugar de alegrarse, se molestaron. ¿No le sorprendió a usted esto? Cuando los judíos escucharon que la salvación también era para los incircuncisos, eso les molestó. Mis hermanos, este mal me da la leve impresión, y con autocrítica lo digo, que está pasando en este lado de la reforma. Hoy pareciera que muchos reformados, en lugar de alegrarse de que muchas iglesias que estaban muy lejos de la verdad se han empezado a acercar a la reforma, en lugar de sentir alegría, están molestos porque no son todavía tan reformados como deberían serlo. ¿Cómo? ¿No deberíamos estar alegres por cada paso que dé un hombre, que dé un creyente, que dé una iglesia para alejarse de prácticas pecaminosas? Y muchas de estas no llegarán a este lado, pero nos alegraremos al ver que se alejaron y no se convirtieron en sinagogas del diablo. ¿Hasta cuándo las doctrinas secundarias seguirán enmarcando nuestra alegría al ver cómo muchos pecadores están siendo salvos? ¿Porque no tienen nuestra liturgia? ¿Porque no tienen nuestra himnología? Hermanos, ¿cuánto del fariseísmo judío sigue apareciendo en nuestros corazones? ¿Y cuán cuidadosos tenemos que ser de este mal? Porque déjame decirte algo, ninguno de nosotros está libre de este mal. Así pues, entonces, Dios es Dios del que cree. No importa si es judío. Así que el judío, para ser salvo, tiene que creer. El reformado, para ser salvo, tiene que creer, porque su doctrina no lo va a salvar. El gentil, para ser salvo, tiene que creer. El arminiano, para ser salvo, tiene que creer. Porque lo que salva es la fe, no la profundidad de nuestra teología. Sé que estas palabras no son muy agradables para algunos ortodoxos, pero me encanta verla en la Escritura. Romanos 9, versículo 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era pueblo. Hermanos, ¿por qué nosotros los gentiles hemos sido llamados? ¿Porque éramos mejor que los judíos? No, por gracia. Así que ninguno de nosotros puede verse mejor que el judío. El judío, para ser salvo, necesita la fe, pero el gentil, para ser salvo, también necesita fe en Jesús. No es porque Dios vio algo bueno en nosotros. No, es por gracia. Versículo 30. Romanos 3. Dice Pablo, porque Dios es uno, y Él justifica por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Me fascina la forma en la que Pablo se escribe. ¡Qué hombre con tan enorme agudeza mental!
una vez más está diciendo, somos justificados, no porque seas judío, no porque seas gentil. No, 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 no. No es que hay un Dios de los judíos y hay un Dios de los gentiles. No, hay un solo Dios. Hay un Dios que salva al judío y al gentil. Y ha establecido que hay una sola forma para hacerlo, mediante la fe. Pero ¿cómo así? ¿Los judíos no se salvaron por cumplir la ley? ¿Los hombres de antaño se salvaron por cumplir la ley? No. No hay un solo hombre que se haya salvado por cumplir la ley. Todos los hombres se han salvado por gracia, como si Cristo no había venido. Todos los del Antiguo Testamento se salvaron solo por la fe y no por sus obras, por creer en el Cristo que vendría. Y hoy nosotros somos salvos por creer en el Cristo que ya vino. David no se salvó porque cumplió las obras de la ley, se salvó por fe. Adán se salvó por fe en la simiente de la mujer que vendría, no por sus obras. Es como si fuera una tarjeta de crédito. Algunos teólogos lo explican de esa forma. Cuando tú compras una prenda con una tarjeta de crédito, pasas la tarjeta, recibes la prenda, disfrutas de la prenda, pero la pagas después. Así fueron salvados los del Antiguo Testamento. Creyeron en Cristo, pasaron la tarjeta. Recibieron la salvación, la saborearon en ese mismo momento que creyeron, y Cristo paga la deuda cuando muere en la cruz. Así se salvaron todos los del Antiguo Testamento. Por la fe pasaron la tarjeta, y cuando Cristo derramó su sangre, pagó la deuda de aquellos que creyeron en el Antiguo Testamento y de aquellos que creerían en el Nuevo. ¿No es esto precioso? ¡Qué gran Salvador tenemos! Así pues, no hay varios dioses que salven, hay un solo Dios. Cuidado con esas frases, es que todos los dioses salvan, solo que los nombramos de manera diferente. No, es que todos los caminos conducen a Dios, tampoco. Todos los caminos conducen al infierno, excepto uno que conduce al cielo, y ese camino es Cristo, el único Dios verdadero. No hay otro Dios. No hay un Dios para el judío, no hay un Dios para el musulmán, no hay un Dios para el católico, no hay un Dios para el cristiano. Todos necesitan poner su fe en el único Dios verdadero, Jesucristo, porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie más puede ir al cielo sino por Él. Gálatas 2:14 dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Este versículo 30 dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. No podemos obligar a los gentiles a que tomen prácticas judías para ser salvos. Ojo con esos movimientos mesiánicos o judaizantes que están volviendo a los hombres a prácticas judías pensando que con eso son más salvos. Ojo con esos movimientos judaizantes. Es que mira esta Biblia que ha sido toda traducida del hebreo y del arameo. Oh, en serio. O sea, vas a borrar la historia donde a Dios en su soberana voluntad le plació que el Nuevo Testamento fuera en griego y el Antiguo Testamento fuera en hebreo y en arameo. Una Biblia no es más pura por haber sido traducida toda en el hebreo. Y es que ya no puedes decir Jesús, sino Yeshua Mashiach. Oh, ¿en serio? ¿De verdad? Y la gente está deslumbrada por estos movimientos judaizantes. No, la fe es la que salva, no cumplir prácticas judías. Luego por la fe invalidamos la ley y terminamos con esto. ¿Quiere decir entonces que la ley es mala? No, la ley es preciosa, no es enemiga de la fe. La ley muestra la perfección de la obediencia que nos es exigida.
pero también nos muestra que solo puede ser satisfecha en Cristo Jesús. Así que creer en Cristo no anula la importancia de la ley. Creer en Cristo demuestra lo que la ley enseña, que ninguno puede cumplirla perfectamente, que solo hay uno que la cumplió perfectamente, Cristo. Cada segundo, cada instante la obedeció perfectamente con sus pensamientos, con sus sentimientos, con sus deseos. Y cuando vamos a Cristo mediante la fe, la ley es confirmada, la ley es satisfecha y dice: he ahí uno que satisface mis demandas. Pero ese ahí apunta ¿a quién? A Cristo, nuestro sustituto. Así que la fe no anula la ley, la confirma. La fe en Cristo confirma que la ley debe ser satisfecha. Pero la fe nos dice: solo por Cristo, porque es el único que la cumplió perfectamente. Hermanos míos, terminamos pues entonces este ejercicio teniendo algo claro. Gálatas 3, 10, 11, y lo recuerdo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Por la ley ninguno se justifica para con Dios, porque solo el justo vivirá por la fe. Recibimos el Espíritu para tener la fuerza y el gozo de cumplir la ley por amor y no por temor, para santificarnos, no para salvación, y buscamos cumplirla no perfectamente, pero sí sincera y diligentemente. Obedecemos a la ley no para ser amados, sino porque ya somos amados, no para ser salvados, sino porque ya somos salvos. El amor es un fruto que da el Espíritu y no un mérito nuestro. Así pues, ¿hay lugar para la jactancia? Ninguno. ¿Somos salvos por algo bueno en nosotros? De ninguna manera. Solo mediante la fe en Cristo. ¿Por ser gentil o por sentir judío? No por creer, porque la salvación es para judíos y gentiles, pero para aquellos que creen en Jesús. Así que la ley ya no tiene valor para nosotros de ninguna manera. La ley sigue siendo preciosa, pero ha sido confirmada mediante la fe en Cristo Jesús, nuestro sustituto. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por concedernos tu palabra. Gracias por permitirnos deleitarnos en ella. Gracias porque hoy nos recuerdas que no hay lugar alguno para la arrogancia en nosotros, que no hay una sola persona que estará en el cielo porque lo merecía, sino por una gracia inmerecida. Gracias por recordarnos que el infierno estará lleno de muchos que creían ser buenos, pero en realidad se dieron cuenta que en los esfuerzos humanos nadie podía salvarse, porque el único que satisface las demandas de la ley es Cristo Jesús. Oh Señor, perdónanos cuando hemos sido altivos, cuando hemos menospreciado a otros porque no tienen comprensión de las profundidades teológicas que alguno de nosotros puede tener. Perdónanos cuando creemos que por nuestro conocimiento somos mejores que otros. Perdónanos cuando hemos dado lugar a la arrogancia, cuando en realidad debemos celebrar que es solo por la fe y mediante la fe en Cristo Jesús. Perdona nuestro pecado, perdona nuestra altivez, perdona porque a veces actuamos como los judíos creyéndonos mejor que los gentiles, y a veces como creyentes actuamos creyéndonos mejor que los que no han creído. Perdónanos porque muchas veces por tener una identidad doctrinal definida creemos que somos mejores que aquellos que no la tienen. Perdónanos, Señor, porque al final de esta carrera la salvación es solo por fe en Cristo, sin ninguna obra que el hombre pueda añadir. En Cristo Jesús. Amén y amén.